Pues muy buenas tardes a todos en este día número 225 de la ofensiva rusa, operación especial sobre Ucrania. Después de tantas introducciones donde hablábamos en este pandémico mes de... Parece que el pandémico nos ha abandonado y tenemos otras cosas nuevas. Y parece ser que algo nuevo en Madrid tenemos. No sé si ustedes lo habrán visto en las noticias. Tal vez abriendo el telediario de la 1, en las mañanas de Radio Nacional, en la SER, en la Sexta. Yo personalmente he tenido que hacer esfuerzos casi ímprobos para descubrir que parece ser que alguien ha hecho una escultura, que alguien ha decidido, después de 2 años, si no me equivoco, después de 2 años, encontrarle por fin un hueco en la capital, y es de lo que hemos venido a hablar, de un cuerpo militar español que tiene más de un siglo de existencia y que parece que no sé si últimamente se puede hablar o no se puede hablar, o que vamos a poder hablar, o de qué manera podremos hablar sobre el tema y sobre ello. A mi izquierda nos acompaña el culpable de todo ello, es decir, el escultor Salvador Amaya. Creo que ya tienes unas cuantas esculturas por Madrid. Entonces, dentro de poco, en cuanto tengas una más, porque creo que estáis trabajando todavía con la de los tercios y esperemos que tarde un poquito menos en ser plantada. Nunca se sabe. Tendremos que hacer ya la ruta de Salvador Amaya, sus esculturas en Madrid, que son unas cuantas. Tenemos la de los héroes de Valer, tenemos la primera sobre Blas de Lezo, tenemos la que vamos a hablar en el día de hoy, que es sobre, no sé muy bien si llamarlo exactamente, la Legión, el tercio de extranjeros, el tercio. Ahora nuestros especialistas en el tema que nos tenemos acompañando nos van a hacer, les voy a pedir que nos hagan, cualquiera de los dos, una pequeña introducción de lo que sería lo que es la génesis, la creación, los primeros años, y luego demos un poquito de salto espacio-tiempo a lo que ha sido la Legión Española durante el periodo de transición, es decir, a partir de los años 80 hasta lo que serían nuestros días, si os parece bien. Salva, cuéntanos. Cuando tú trabajas con una escultura, los bocetos suelen ser de Augusto. Hombre, en este caso sí. O sea, yo llevo 30 años haciendo esculturas en monumentos. Sí, te digo los de... Pero, o sea, en este caso concreto. En este caso, en la de los héroes de Valer, sí, hemos colaborado en algunos proyectos porque se le da más difusión, hay que hacer luego suscripciones populares y demás, y ayuda mucho, ¿no? La unión de los dos en estos proyectos. Y en este caso se prepara. Augusto preparó dos ideas, 2 bocetos, y al General Varela, le gustó más la idea del legionario caminando con la bayoneta calada y el arma como se representa, ¿no? Luego ya, una vez que se escogió el boceto, ya me documenté yo con expertos en indumentaria militar de la época. Me ayudó Alfonso de la Fundación Don Rodrigo, me ayudó Antonio Aznar, y bueno, hay más gente que me ayudó. Y tuve uniformes de entonces, ¿no? Que llaman los correajes Mills del ejército británico, que Millán Astray compró en Gibraltar. Sí. Y los uniformes que se trajeron de Gibraltar. Lleva un fusil Mauser modelo 1893 que me dejó Gustavo Morales, el original, y de ese fusil Mauser, en funcionamiento además, sí. De ese fusil Mauser, pues modelando lo hice tal como lo lleva, ¿no? Con su bayoneta y todo. Porque el uniforme es años 1920. Sí. Es el primer uniforme. Es la primera época. Es la primera época, sí. Es el uniforme de primera época porque lo que se trataba era de homenajear el centenario de la Legión. Entonces, lo suyo es hacer un uniforme de cuando empezó la Legión.
Si no hubiera sido, cuando sea el segundo centenario, harán un uniforme, pues a lo mejor que concuerde con el segundo centenario, ¿no? Y en este caso es tan simple como eso. O sea, se hizo porque era un homenaje este es un monumento, es un homenaje a la Legión en toda su historia, a los caídos de la Legión Española y a todos los que han pasado por la Legión Española, ¿no? Entonces es un homenaje global, por así decirlo. No hay más, o sea, no hay otro misterio. Es ese. Es un monumento que homenajea a la Legión. Ya está. Cualquiera de los dos, ¿quién se anima a hacernos una breve semblanza de lo que es la creación de, según nos dicen los Casteleiro, que desde aquí les envío un cordial saludo? Les conocí cuando me dijeron que su bisabuelo era el general Villalba, creador de la Legión, y que Milan Astray fue el primer jefe de la Legión. Bueno, ya sabes que esto cada uno, pues lógicamente tiene su aquel. Desde aquí un fuerte abrazo a los hermanos Casteleiro. Que apareció como tercio de extranjeros, luego lo hemos ido adaptando, ha ido cambiando su terminología, ahora lo hemos quedado en Legión, que a su vez tiene sus propios tercios. Entonces, pero ¿cómo fue esa génesis inicial? Es decir, una pregunta del porque se creó, un poco que quién fue el desarrollador de la idea, cómo se gestó esa primera creación y sobre todo cuáles fueron sus primeras operaciones militares en esos delicadísimos años 20 posteriores al desastre de Anual y años anteriores a lo que será el gran triunfo de Alucemas. Bueno, yo creo que el qué, el quién y el espíritu pues lo tiene que decir Emilio Domínguez, porque es un profesor magnífico, es caballero legionario veterano, además como presidente de la plataforma Millán Astray ha defendido pues el honor y la verdadera personalidad y el espíritu de la Legión a través de su fundador, y por lo tanto Emilio yo creo que es el que tiene que tener el honor de hablar precisamente, bueno, pues quién fue ese hombre que es Millán Astray, por qué surgió la Legión, cuál es ese espíritu inicial que luego se ha mantenido. Otra cuestión es que luego yo pueda decir, bueno, el por qué la Legión en otra cosa o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que el qué y el quién lo tiene que hacer alguien que lleva la Legión en su ADN, que es Emilio. Bueno, pues yo recojo el testigo, no estaba aquí invitado a la terna y me he encontrado, ya que empezábamos con Capeas, pues aquí a Portagayola a coger el tema, ¿no? Siguiendo con términos taurinos. Como bien apunta José Luis Orella, yo presido actualmente Plataforma Patriótica Millán Astray, que los que estáis aquí, seguramente todos en el mundillo, somos la fuerza, ¿no? El activismo legionario que desde aquí de Madrid, con la génesis del teniente coronel Recena, que en paz descanse, pues fue el que nos llevó tanto a Guillermo Rocafort como a mí a lanzarnos, ¿no? en defensa del honor y la dignidad de la Legión, ¿no? Hemos estado no solamente en el tema del callejero aquí de Madrid, presentes en los últimos 6 años que llevamos con vida, sobreviviendo, sin bombona de oxígeno de momento, ya veremos la ley de memoria democrática lo que nos deja. Pero bueno, en cuanto al término o el origen, esa posible discrepancia que pudiera haber de quién es el fundador o el ejecutor, pues hay varias teorías, ¿no? Porque hoy casualmente, que además conmemoramos el 102 aniversario de la creación de la primera bandera comandante Franco, que habrá que decirlo también con mucho cuidado, no vaya a ser que. Entonces, esos 102 años o esa primera bandera, ese inicio, evidentemente antes, en concreto el 28 de enero del 20, a principios de año, es el general Villalba Riquelme, como ministro de guerra, el que firma el decreto, ¿no? El que firma el Real Decreto Fundacional de la Legión. Esto tiene una serie de pasos que conducen a que en septiembre de 1920, en concreto el día 20, pues saliste el primer legionario, y a partir de aquí, pues en cuestión de 2-3 semanas, lo acaban del 20 de septiembre hasta el día de hoy, 7 de octubre, se configura esa primera bandera que principalmente se nutre de una serie de un par de centenares, 200 y pico, anarquistas procedentes de Barcelona, de la cárcel Modelo, la mayoría de ellos,
que por las revueltas de años atrás habían estado presos, y en esa imagen o ese espíritu de redención que el propio Millán Astray, a través de su vida carcelaria, debido a que su padre había sido director de prisiones, incluso también de la cárcel Modelo de Barcelona, pues supo atraer, ¿no?, y supo ofrecer, digamos, una alternativa redentora a aquel que se alistaba a la Legión, ¿no? Son aquellos que llegan a Cádiz, los que llegan o los que cruzan a Ceuta, al cuartel de Rey, a la posición A, y a partir de aquí se empieza a gestar, ¿no? Es el embrión de la Legión, ¿no? Que también es reseñable por el tema o la cuestión política. Es una cosa que a mí siempre me gusta resaltar, porque luego, de hecho, en 1923 el propio general Millán Astray, en su libro La Legión, lo menciona, ¿no?, que las cuestiones políticas quedan a la entrada del tercio. O sea, yo, como antiguo legionario en los 90, pues jamás he discutido de política, ni de nacionalismo, ni con gente de diversas regiones de España dentro del tercio, del gran capitán y de mi primera bandera, comandante Franco. O sea, es que lo tengo todo, el pack completo. Entonces, el tema de surgir, podemos hablar efectivamente a nivel institucional de que es el Real Decreto de 28 de enero del 20, y luego 20 del 9 del 20, septiembre, cuando se da la orden o se pone manos a la obra, en un periodo de unos meses, estamos hablando de 9 meses, en los que se empieza a configurar la maquinaria, que no es del 20, son un par de años atrás. Lo que ocurre es que, claro, hay revueltas, hay combates, hay conflictos en África, hay destinos también a los que es enviado el propio teniente coronel Millán Astray, y entonces pues todo se va retrasando, ¿no? Hay una idea general en lo que es esa gestación del tercio, que sí, evidentemente los viejos tercios, el emblema que se manda, el tema de la indumentaria que ha comentado Salvador, esa aproximación a Cádiz, a Gibraltar, esos correajes Mills, el Mauser, todo se va configurando hasta, por ejemplo, el punto del anecdotario en el propio Marruecos, en aquellos primeros años de la Legión, pues por un error pues se manda un exceso de leche condensada, y antes de tirarlo, que no lo querían, no sé qué, pues la Legión también se acopla a esa leche condensada, y se crea pues lo que es el mito o la realidad, ¿no?, de la leche pantera, ¿no? O sea, que allí se aprovecha todo, ¿no? Y evidentemente se sabe rodear de muy buenos oficiales, entre ellos el comandante Vara del Rey, que es el que, a nivel de indumentaria, de lo que es la visualidad, lo que es la estética legionaria, el que otorga, ¿no?, lo principal, lo que es lo atractivo de cara a los banderines de enganche que se configuran. En cuanto a la nomenclatura, en cuanto a lo que es el término, efectivamente, en un principio es tercio de extranjeros, tampoco es que hubiese un gran exceso, un excesivo número de extranjeros en ese inclusivo Millán Astray, porque para inclusivo es Millán Astray. O sea, acapara, es capaz de atraer a gente derivada incluso de la Primera Guerra Mundial, gente que sabía o que tenía experiencia a nivel combativo, pero es una persona incluso que a nivel racial también atrae a gente. ¿Qué personaje más inclusivo que Millán Astray, por mucho que se le quiera achacar? Y como el otro día, así a bote pronto, algún partido político aquí se mostraba sorprendido por el tema de que no se había anunciado la colocación, el erigir, ¿no?, la estatua en concreto en la madrugada del 20 de septiembre, ¿no? Pues han tenido tiempo, porque, como bien apuntaba Salvador, han sido 2 años. El motivo es el centenario, y han pasado 2 años desde aquel entonces, desde el año 2020, y alguno pues se sorprendía, evidentemente, plagado de errores, en un escueto post que publicaban en Twitter, y nos encontramos con el hecho de que hablaban del Rift, acabado en FT, como la parte oriental de África, que existe, el Rift Valley, ¿no?, el Valle del Rift, en vez de las campañas del Rift. Hablaban de 1909, cuando tenemos que hablar de 1920 en adelante. Hablaban incluso de una legión racista. Pero claro, los que nos hemos curtido en este tipo de luchas ideológicas, por mucho que no hemos querido, y por mucho aprecio que le podemos tener incluso a la señora Manuela Carmena o al anterior equipo del gobierno municipal de aquí de Madrid, porque de hecho Plataforma Millán Astray ha funcionado en, algunos lo sabéis, en sus asambleas anuales en la Junta de Distrito de Retiro, pidiendo permiso a la parte competente, ¿no?, en este caso a la propia Manuela Carmena o a los concejales de distrito que allí estaban, ¿no? Estoy hablando de los años anteriores a la pandemia, el 17 y el 18, ¿no? Entonces, el término, ese tercio de extranjeros, es eso, porque acapara, porque invita, da la posibilidad de unirse con algo atractivo, aparte del salario, del sueldo y sobre todo, ¿no?, de la aventura. En ese melting pot que se configura, ¿no?, a propósito de que vienen aventureros, soñadores, gente desquiciada, antiguos convictos,
un montón de gente, poetas, gente muy idealizada, que tenía, digamos, la lucha por bandera, gente desasistida, desarraigada, gente sin nombre, porque también eso es importante, que el alistarse a la Legión con un nombre falso, con un nombre que nadie conocía, pues también te permite escapar de la justicia. Y es una puerta, una salida que Millán Astray ofrece a todo aquel que allí se alista, que dé el paso, y que se enfunde el sarga verde. En principio no, es otra indumentaria, y a partir de aquí pues configurar lo que es la génesis de la Legión. Ese tercio extranjero luego cambió, se acortó en tercio, siguió con las mismas tradiciones, las mismas costumbres, atrayendo también a gente que venía del exterior, gente de fuera, esos foráneos que también hicieron grande a la Legión, a los que vivían, porque claro, es que a mí realmente me sorprende el comunicado el otro día era Podemos Madrid en concreto, ¿no? Porque es que en la Legión lo hemos visto y siempre es atractivo y llamativo el hecho de que alguien de color pues aparezca. Yo, por ejemplo, que estaba en la cuarta compañía de la primera bandera, pues entre los gastadores, pues teníamos a gente que venía de Guinea, de Senegal, de Corea, y los hemos tenido como cabos primero, incluso como sargentos, ¿no? Y esta gente, pues han sido parte de la Legión. Es más, la Legión invitaba a sus tercios que cualquier nacionalidad allí presente, y lo sigue haciendo, está representada con una bandera de su país. En los tercios, en el de Melilla, pues había bandera pues de Corea, de Guinea, de Senegal, porque había legionarios, o había habido legionarios en ese tercio que estuviesen allí. Y es una de las tradiciones que tampoco se ha roto y que se mantiene en la actualidad, ¿no? Por eso, toda esa ideología que intenta manchar, intenta difamar y mancillar el nombre de la Legión, que no solamente nos referimos a Millán Astray, que evidentemente no me extrañaría nada que todo se intente teñir de Franco, de Millán Astray, en el momento de la inauguración la próxima semana, igual que las casualidades de la vida, lo que es la justicia poética, lo que dicen ahora el karma, que sea la bandera Millán Astray la que desfila aquí el próximo miércoles 12 de octubre. Casualidades, ¿no? Como casualmente cuando empezó todo, en 2016, que creo que fue el último desfile, aquel día tan lluvioso, que salió desde Atocha en dirección contraria por el tema de las reestructuraciones que había en las obras. Casualmente, aquel año también estuvo Millán Astray, la bandera Millán Astray mandada por el ahora general Salón como coronel del tercio, ¿no? Del tercio de ronda, el cuarto tercio. Entonces son una serie de situaciones, de vicisitudes que han estado siempre ligadas a la Legión, y en el caso que nos atañe, lo que es la representación de ese legionario de la época fundacional, que evidentemente tiene que ver con sus principios. No hay que andar buscando vueltas ni andar buscando, digamos, otro tipo de salidas que perjudiquen el buen nombre de la Legión, su honor y gloria, que yo creo que es para lo que se ha instaurado, con la contribución económica de mucha gente que a título voluntario lo ha hecho, esa estatua que realmente refrenda lo que ha sido el centenario de la Legión, con una cierta polémica también generada por el tema de la ubicación, que en un principio iba a ser emplazada en el Palacio, vamos, alrededor del Palacio de Oriente, la Plaza de Oriente, pero que bueno, yo creo que al final, como comentábamos el otro día allí in situ, hemos salido ganando. Creo que la perspectiva que tiene, ahí no voy a entrar en detalles de paisajísticos o vegetales, creo que le corresponde a Salvador, pero vamos, el emplazamiento, como diría el espíritu legionario, es único y sin igual. Ya que está la bayoneta calada, decía que es la comitividad de buscar siempre la distancia con el enemigo y llegar a la bayoneta, tal cual. O sea, es idóneo, preciso y además adecuado para lo que realmente se pretende. Y nada, si hay alguna cosa que se me ha quedado en el tintero, luego podéis preguntar, o que el propio José Luis Orella de la estocada. No me cabe la más mínima duda que tanto Radio Nacional de España como la Agencia EFE, en memoria también de su creador y fundador, darán una amplia cobertura, como merece la ocasión, a la inauguración de tan maravilloso monumento. Bueno, pasado estos pequeños momentos de intercambio de metáforas, vamos a ver, tenemos un monumento, tenemos un boceto inicial, tenemos un trabajo de Salvador Amaya que se nos está convirtiendo en uno de los grandes escultores de principios del siglo XXI. Lo de Benlliure ya lo mencionaremos en otro momento. Pero bueno, de momento he de decirte que vamos muy bien encaminados. Tenemos un monumento donde ya sabemos que va a haber una cobertura mediática para glorificar precisamente lo que representa el monumento, y entonces vamos, como comentaba, a hacer un poco de salto antes de daros la palabra y hacer todas las preguntas que consideréis oportuna. Pasamos ya a un año
78, un año 92, estamos en una España democrática y la Legión precisamente es uno de los primeros, por no decir la principal unidad que cada vez que España ha estado en misiones internacionales, porque desde el año 81 formamos parte de la OTAN y porque formamos parte de Naciones Unidas y entonces han ido como cascos azules a un montón de sitios y como siempre dice mi buen amigo Javier Santamarta, siendo capaces de integrarse muy bien con la población, da igual donde estuvieran, fuera en Guatemala, fuera en Líbano, fuera en Afganistán o fuera donde fuese. Entonces, ¿cuál es esa contribución que podríamos resaltar justamente de estos últimos 40 años de una legión española que ha contribuido no solamente a sostener misiones militares de paz en distintos países, sino a ayudar a la población justamente desde los hospitales o de cualquier otra circunstancia? Pues ha ido adaptando en el tiempo, ¿no? Un poco igual que en el inicio se hablaba un poco de ese espíritu, muchas veces el desconocimiento precisamente de la historia de la Legión es lo que ha traído esos ataques, ¿no? Muchas veces, ¿no? Primero, no, es que era una fuerza colonialista con un objetivo, podemos decir, africanista, etcétera, como si fuese una fuerza de segundo término. La Legión, quizá en un inicio, por el tema de las guerras de África, pudo igual en un inicio tener una idea por la Legión extranjera francesa. Curiosamente la Legión ha ido evolucionando a lo que es en la actualidad, un cuerpo militar de élite que es precisamente una de las principales tarjetas de visita que tiene nuestro ejército cuando sale de aquí y que precisamente habla de la gran calidad de los militares españoles, y la Legión es precisamente uno de los principales quilates un poco en esa calidad. Segundo aspecto, si se han fijado un poco en el origen con lo del centenario, surge después de la Primera Guerra Mundial. Tiene una influencia en las tropas de asalto que surgen en la Primera Guerra Mundial. La mayoría de los cuerpos de élite que surgieron en ese momento se puede decir que desaparecen. La Legión es un caso excepcional. Los Arditi italianos, con un espíritu muy parecido, con una simbología, casi podemos decir imitando también un poco en ese aspecto lo del novio de la muerte, desaparecen casi porque evolucionan casi a un movimiento político que se celebra el centenario, que es la marcha sobre Roma. Entonces, lógicamente, en Italia tienen los Bersaglieri, tienen otro tipo de cuerpos, pero lo que hubiera sido como un cuerpo armado desaparece absolutamente en ese aspecto por las vicisitudes políticas italianas. Si nos vamos a otro país como Alemania, tiene sus tropas de asalto y también desaparecen por los Freikorps, etc. La Legión no tiene, podemos decir, un parentesco político con nada, es un cuerpo militar y es un cuerpo, por lo tanto, patrimonio de todos los españoles. Como bien se ha dicho, además con personalidades incluso, desde luego, que proceden de todas las ideologías políticas y que conforman. Por lo tanto, no es una tropa que aparece en un momento dado y se disuelve. Ha ido mutando, ha ido evolucionando y ha participado como tropa de élite, desde luego, en todos los acontecimientos históricos de la historia de España, que en ese momento, desde luego, no nos vamos a meter en ello. Por lo tanto, cuando se llega a la actualidad, llega ya, podemos decir un poco, con ese crisol, con ese background ya de un centenario de su historia, en la cual la tarjeta de visita del ejército español ha sido precisamente la Legión. Como decimos, en todos los acontecimientos bélicos en los cuales España ha tenido que estar por algún tipo de circunstancia. La experiencia, bien que se ha dicho, ese peso social, ese peso de integración, cualquier persona, desde luego, que pudiera suceder, podía entrar en la Legión y encontrar un hogar, encontrar un espíritu de cuerpo, una familia, se puede decir dentro, es lo que ha hecho que la Legión también tenga un poco como ese espíritu cuando ha salido fuera, ¿no? Muchos de ustedes son caballeros legionarios, en conversaciones con algunos de sus mandos. Con eso, la mayoría de los que han estado pues en misiones en Bosnia, que han estado en Afganistán, hablan sobre todo de la calidez que han tenido precisamente con la población civil, cómo han intentado evitar un poco esas tensiones, cómo han participado, cómo se han integrado precisamente en cuestiones que eran más allá de su labor como contingentes militares que estaban en procesos de contención allí, sino que sencillamente se han metido casi a crear unas infraestructuras e incluso a meterse, bueno, a ver cómo podían evitar relajar
aquellas tensiones, sobre todo, o de serbios, de musulmanes o de croatas, que estaban dispuestos a devorarse los unos a los otros, ¿no? Así que, precisamente, no solo como un cuerpo militar que ha demostrado en los momentos, se puede decir, de hierro, esa calidad humana, y que muchas banderas pues tienen en su historia el haber sido aniquiladas en diversas ocasiones, y es casi uno de los cuerpos con un mayor volumen, por lo tanto, de bajas en ese sentido, sino el aspecto humano, ¿no? El aspecto humano, que ha sido algo de lo que más ha entrado precisamente en otros ejércitos, y que precisamente, bueno, cuando se va a misiones de paz, muchos de los cuerpos de otros países deciden, hombre, nos gustaría tener como compañeros de campamento, como compañeros de guarnición a la Legión Española, ¿no? No solo por la calidad militar y el respaldo y la estabilidad que les proporciona, sino también por esa calidez humana que proporciona, que allí donde estén, como cuando han estado en Afganistán, dice, hombre, podemos decir las buenas relaciones que tienen con la población, las actividades culturales, deportivas, etcétera, el amor incluso social, el dar incluso sus raciones a esas poblaciones civiles, ha generado desde luego que tuviesen una gran relación con esas poblaciones, y que por lo tanto se relajasen las tensiones bélicas, y los demás desde luego dicen, no, preferimos estar al lado de los españoles porque sabemos que aquí desde luego se relaja la violencia, la población civil incluso pues se lleva muy bien, y desde luego el tiempo que vamos a estar no vamos a tener problemas. Si vamos igual con otros, nos van a llover atentados suicidas, vamos a tener todo tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, como vemos, la Legión no solo es además una garantía de ser uno de nuestros cuerpos estrella, y que junta en ello no solo un pasado y con el nombre de sus banderas y de sus tercios gran parte de la época más gloriosa de nuestro ejército y por lo tanto de nuestra historia, sino que también es, podemos decir, de nuestros mejores valores un poco en nuestro presente, en nuestra tarjeta de visita, un poco en todos los aspectos, ¿no? Precisamente porque nunca ha estado ligado a una parte exclusiva de España, sino porque es patrimonio precisamente de todos los españoles. Y como patrimonio de todos los españoles, es precisamente por lo que se merece un monumento, para que sea desde luego recordatorio permanente para todos los ciudadanías de esto. Por eso era un poco lo que decía, volviendo al principio. La ignorancia es muy atrevida y muchas veces hace poner apellidos excesivamente peligrosos a una legión que ha perdido sus apellidos, porque precisamente la Legión es patrimonio de todos, es de todos, y ahora es nuestro mejor embajador muchas veces en los momentos críticos, en los peores momentos en algunos países. Y precisamente la Legión, cuando se presenta en estos países a través de las misiones de paz, cuando se lo ordena a Naciones Unidas o el que sea, pues resulta que todo el mundo queda con un buen recuerdo de lo que es España, gracias a la Legión, ¿no? Y desde luego a esos países es a los que deberían ir a ver, oiga, ¿qué recuerdo tienen de los españoles? Los legionarios eran racistas, eran no sé qué, eran lo eso, todo lo contrario, dicen, no. Se comportaron verdaderamente como verdaderos caballeros, como esa imagen romántica o idealizada que tenemos de los caballeros del siglo XVI. He dicho. Como bien decía el duque de Alba, que siempre trataba a sus soldados, aunque amotinados, como señores soldados. Entonces yo espero que cuando nuestros queridos amigos de Divulgadores del Misterio, que siempre les tenemos que dar las gracias por grabar estas conferencias, ponencias, charlas y presentaciones y subirlo a las redes, pues espero que cuando Carlos del Amor lo vea, entonces dedique unas maravillosas palabras, como él sabe hacer también, tanto en un pequeño reportaje en Televisión Española como en Radio Nacional y en El Ojo Crítico. ¿Por qué? Porque voy a hacer la última pregunta y ya os doy paso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la Legión, un cuerpo militar formado por personas, soldados, profesionales, lo cierto es que con nosotros lo que tenemos es un artista, y él lo que ha hecho ha sido una escultura. Y una escultura creo que cabe perfectamente bien en un programa como El Ojo Crítico, que es un programa cultural. Entonces, si bien Salvador nos explicaba un poco el proceso inicial de trabajo y cómo decía, me gustaría que muy brevemente, antes de darles a ellos la palabra, nos explicases por qué te dedicaste a hacer este tipo de escultura, este tipo de monumento. Y una vez que, por supuesto, los asesores, Augusto, quien sea, te da el modelo,
¿cuál es tu forma de trabajo? Es decir, ¿cómo se llega a... Yo tengo una serie de bocetos, una serie de ideas, y eso, ¿cómo lo tienes que trabajar tú para de unas ideas en papel en 2 dimensiones sacarlo en 3 dimensiones con ese tamaño y con esa forma? Pues la escultura es diferente a la pintura, ¿no? La pintura son 2 dimensiones, la escultura son 3 dimensiones. Entonces, lo que tienes que estudiar es la forma, primero la anatomía humana de lo que quieres representar, pero que la escultura represente lo que represente, tiene que tener armonía y belleza desde cualquier ángulo. Tiene 360 grados y se debe de poder observar desde cualquier ángulo. Y en este caso lo que hice fue, perdón, repíteme un poco la pregunta porque la haces tan larga que al final se me olvida. No te preocupes, lo hago lo típico como mis alumnos, es que voy a pillar. No, vamos a ver. Tú tienes un trabajo inicial en 2 dimensiones, ¿vale? Sí, eso vale. es. ¿Cómo trasladas las 2 dimensiones a 3? Eso es. Uno, ¿cómo trasladas? Lo primero es, ¿cómo trasladas 2 dimensiones a 3 dimensiones? Vale, pues te contesto. Porque a 2 dimensiones, como tú bien dices, un cuadro es yo estoy aquí y aquello está allá. Tienes una visión. Y además, como me cambies el punto de visión, por eso Velázquez hacía tan mal los caballos. Porque le bajan de la altura de donde tenía que estar visto. O los relieves hay que mirarlos Mirarlos de desde un frente, punto sí. determinado. Y muchas obras de arte te hacen siempre la gracia de da igual donde te muevas que te siguen los ojos. Sí. Vale, entonces, pero llevar en pintura, pero llevar 2 dimensiones a 3 Ujú. y saber que una persona, como bien dices tú, cuando llega es en 360 grados, Sí. es eso cómo se levanta. A ver, es complicado, porque por ejemplo, si observamos el boceto que hizo Augusto de la estatua de la Legión, hay cambios anatómicos, porque a lo mejor una postura, una rodilla, una pierna flexionada que queda bien en un cuadro, o que queda bien en un boceto, en un dibujo, en la anatomía real, en 3 dimensiones, no queda bien, porque la pierna queda corta, o porque el fusil Mauser muy cortito. Y mi escultura es un tipo de escultura realista, ¿no? Es una escultura figurativa realista, con el toque personal que tenemos cada uno. Ábalos tenía el suyo, yo tengo el mío, cada escultor tiene su... Porque yo no soy hiperrealista, yo no soy copista. Yo lo que hago es interpretar una realidad que yo la veo así, por así decirlo. Entonces, yo cogí el boceto de Augusto e interpreté mi realidad. Entonces le quité la perilla, porque los legionarios no podían llevar perilla en aquella época, o sea, eso no estaba en las ordenanzas. Le puse el Mauser que tenía que llevar, le puse Correge Mills, le puse una serie de cosas, porque claro, cuando una cosa pasa a mis manos, yo como soy un artista de la escultura, pues entonces yo tengo mis asesores. Porque una escultura va a estar en la calle. La calle va a estar a juicio de todo el mundo y todo el mundo va a poder hacer un juicio de valor. Gente que entiende de arte y gente que no entiende de arte, ¿no? Entonces yo no voy a dejar en la calle, que no es un museo ni es una casa particular, una obra que va a estar siglos ahí con un fallo. No me lo puedo permitir, ¿no? Entonces tengo mis asesores que me ayudan y así es como se va gestando, ¿no? Me gusta también conocer el personaje, me involucro. Cuando he hecho a Valle Inclán para Pontevedra, pues me estudié la vida de Valle Inclán, su obra, con la Legión, pues este libro me ha servido muchísimo. Me he involucrado mucho y luego he conocido y me he hecho amigo de muchos componentes de la Legión, que tengo la honra de tener su amistad, de Nacho, de muchos amigos, ¿no?, que tenemos por aquí. Y eso es parte importante. Siempre que haces una obra te tienes que identificar con ella, porque yo al final no estoy hablando, no estoy trabajando sobre una tonelada de barro, estoy viendo un legionario. Que eso es la intención mía, ¿no? Que yo vaya avanzando con mi trabajo y que llegue un momento en que te identificas con el personaje que estás haciendo. Eso me ha pasado con ciertas obras, sobre todo trabajando por la noche. Pero, por ejemplo, con la escultura del legionario me pasó. Eso me ha pasado en varias ocasiones, ¿no?
con el monumento a Julio Robles que tengo en Salamanca también. Me ha pasado en ciertas ocasiones. Y eso luego se nota, se percibe en la escultura. Y esa es la idea, es la forma de traspasar las 2 dimensiones a la tercera dimensión. O sea, tienes que hacer tu estudio, o sea, tienes que hacer te tienes que identificar con la obra plenamente para poder conseguirlo. Pues Pregúntame más. no, porque como te haga yo un boceto, macho, llevarlo eso a las 3 dimensiones va a ser más parecido a Altamira y vamos, estoy tirando muy hacia arriba. Entonces, lo que sí me gustaría, o sea, sí me interesa mucho, o sea, porque como he visto varias de tus esculturas, a ver, es cierto que contar con bocetos de gusto está muy bien, pero es que es radicalmente distinto que te den algo en 2 dimensiones, que te dé una idea inicial de aquello, plasmarlo luego y llevarlo a las 3. Pero la explicación es muy sencilla. Augusto y yo colaboramos. Claro. Y él es el mejor pintor en lo suyo que hay en España, ¿no? Entonces, esa colaboración tiene que existir de alguna manera. Él es el mejor en lo suyo y crea una idea. Hay veces que claro, cuando hace la idea, nos reunimos y le digo, mira, Augusto, esto es mejor no hacerlo así porque esta postura en escultura no va a ser bella, no va a quedar bien. No la vas a poder mirar por detrás porque es muy frontal. O es una idea que hay que unir varios personajes, porque si pones un personaje solo va a quedar muy estático. Hay que variar este brazo, hay que ponerle este arma, hay que ponerlo otro. Esas cosas las hablamos, ¿no? Y luego Augusto ya con la idea que yo le he dado para la escultura, porque se estudian las posturas, entonces hace un boceto, se presentan las ideas y esa es nuestra colaboración, que la verdad es que está funcionando muy bien. De momento como observadores no tenemos la más mínima queja. Dudas, preguntas, ruegos, peticiones, sugerencias. ¿Cuándo va a ser la inauguración oficial? Te lo digo porque ya estuve en la de Lezo y me apetecería estar en esta también para verla. Pues todavía no tenemos día oficial para la inauguración. Me han dicho que el día 12 la escultura va a estar completamente destapada para que todo el mundo pueda disfrutar de ella y hacerse fotografías, quien quiera, y los legionarios y todo. Pero la inauguración será posterior al día 12, por temas de tiempo, ¿no? Porque pasa al lado si tenías cubierta la parte de abajo y descubierta la parte de arriba. Pues muy fácil. Y la primera que os lo voy a contar, ¿no? La parte de arriba de la escultura ha quedado descubierta porque estábamos el coronel Favón y yo allí y estábamos tapando la escultura. Esto es real, es verídico, o sea, aquí no hay trampa ni cartón, ¿no? Yo soy transparente. Y cuando pusimos el plástico que cubre la escultura, al pedestal, y luego a la escultura había que enrollar una cuerda y darle vueltas. Y claro, coronel Favón ha estado en misiones en el extranjero y me dijo, Salva, lo de ponerle un plástico al legionario y ponerle una no me gusta, no sé. Y lo entendí a la primera. Y dije a los que estaban, quitar el plástico de arriba. O sea, el hecho de destapar la escultura fue cosa de él. Y yo lo entendí rápidamente, porque no crea una buena imagen un legionario metido en un saco de plástico, ¿no? Entonces decidimos dejar la escultura descubierta, quien quiera la pueda disfrutar o criticar, porque la vida es así y a todo el mundo le puede gustar lo que uno hace, ¿no? Por las razones que sean, que cada uno tiene las suyas. A mí me encanta, ya te lo digo. Yo de todas maneras, como escultura, considero que es una gran obra, muy realista y que no tiene ninguna pega de anatómica ni nada. Y luego representa a un legionario de la época fundacional, perfectamente cumple su función, un hombre recio de aquella época. Tiene el bigote, tenían muchos bigotes en aquella época, los hombres de los años 20, y tú también, el bigote. Y bueno, es un hombre fuerte, pero que se le ve un hombre recio, un hombre de campo, ¿no? Eran estos hombres que trabajaban y que estaban con el azadón, o sea, se ve un hombre enérgico, ¿no? Y es lo que he querido representar y darle esa
ese alma de la escultura, ¿no? El alma que yo siento que es la fundación, lo que es los principios de la Legión. Buenas tardes. Has comentado, Salvador, creo que había dos proyectos, ¿no? O dos bocetos, mejor dicho. Quería saber si podías contarnos cómo era el que se descartó. Pues el boceto que se descartó era parecido, pero era la imagen de un soldado de la Legión cargando el fusil Mauser. Augusto tiene un cuadro parecido que hizo de un sargento, creo, o de un capitán, es que no me acuerdo. Es un capitán con una pieza de artillería detrás, sí, justamente. Es un capitán. Y en el momento está cargando la... Sí, entonces... No me digas justamente qué historia es, pero que sí es... Sí, esa era la otra idea, no exactamente la del cuadro, representada como en el cuadro, pero estaba un poco... recordaba un poco a esa idea, ¿no? Lo que pasa es que no tenía la bayoneta calada, por ejemplo, y claro, se escogió esta idea porque representaba más el espíritu, ¿no? de lo que es la Legión. El color tiene que ver con el material, el sarga, que se llama el sarga legionario, que es ese color original, por una cuestión no solamente estética, sino de resistencia. Aparte del territorio en el que estaban encuadrados, en el norte de África, pues se ajustaba a lo que es la parte de camuflaje y a lo que eran las intenciones de la unidad de élite que se crea. Y el tema del chapiri, que es una derivación léxica de chapegot, de una palabra del francés, pues es ese gorrillo cuartelero, ese gorrillo que existía antiguamente, gorrillo isabelino, y fue evolucionando hasta crear, digamos, el que tiene, digamos, ese espíritu español de 1920 para llegar a convertirse en una de las prendas de cabeza, porque la otra es el chambergo, que servía para lo que es el tema de la instrucción, incluso también en combate. Hay muchas reproducciones que aparecen, y en la actualidad, de hecho, pues se ve a los legionarios, y no solamente a los legionarios, a otros cuerpos con el chambergo y el chapiri, que normalmente es para el tema de formaciones y para lo que es la imagen, ¿no? La estética que está representada, pues, durante 102 años. Una pregunta de curiosidad que he oído, me han dicho, me han comentado, ¿verdad? Que el chapiri, que los iban todos chulos, todo puesto de lado, con la borla por aquí colgando, que era para evitar los tiradores marroquíes. Sí. ¿Sí o no? Sí, porque al estar inclinado hacia la derecha, la borla era un punto de referencia para el francotirador de las arcas, ¿no? Para el arqueño. Entonces, el hecho de tenerlo aquí no era la bala no iba dirigida a la frente o al centro de la cabeza. Entonces, el hecho de llevarlo ladeado, caído hacia la derecha, como se tiene que llevar, pues evidentemente la bala no te iba a dar de lleno, y era, digamos, un punto de referencia falsa para el tirador, al francotirador que tenías enfrente de él. O sea, que más de imagen, como dice aquel, de malinterpretado, de chulesco, es justamente una especie de chaleco antibalas, modelo 1923. Y ya si lo quieres poner en formato montera de torero, pues ya evidentemente la bala te va a pasar silbando por un lateral. La idea inicial es el boceto, ¿no? Entonces yo puedo desarrollar la idea que yo quiero con la escultura, pero tampoco puedo cambiar mucho. Entonces, por ejemplo, en la escultura, lo que quise representar es un legionario en posición de prevenga, o sea, como el tirador que ha parado en el camino, o sea, en su marcha, que por eso están las piedras, que me fui al campo a recogerlas para hacer un terreno más auténtico de lo que eran las montañas pedregosas del Rif, ¿no? Me fui al campo a recoger esas piedras y con ellas hice la base de la escultura, porque quería representarlo así. Está en una postura justo cuando está escuchando algo, un militar, el cuerpo se llena de sangre, de adrenalina, y tiene el fusil armado, tiene el dedo en el gatillo y está a punto de disparar. O sea, es ese momento de encarar y disparar, ¿no? Esa es realmente la imagen de la escultura. No es una escultura que va corriendo, ni que va a empezar a correr, ni que está al ataque a la bayoneta. Es una escultura que representa al legionario desde el punto de vista
psicológico de persona que está en un momento por así decirlo, de tensión, ¿no? Una tensión emocional. Y eso es lo que representa la cara también, la mandíbula. Si nos fijamos en la escultura, tiene la mandíbula completamente tensa y esa es la imagen. Varía con respecto al boceto, porque en el boceto Augusto lo representó de una manera más suelta, para que yo pudiera reinterpretar lo que yo quisiera, ¿no? Tú ves a un legionario como caminando en el boceto y yo lo que quise fue darle esa otra imagen, porque la escultura es una imagen, las esculturas son 1/10 de segundo de la vida de una persona, que tú la representes como una foto. Entonces, tú haces la foto imaginaria de lo que quieres hacer y eso se tiene que quedar estático para siempre ahí. Entonces, no le puedes poner una posición de la carrera porque resultaría cansado. Para el observador, ver a una persona siempre corriendo puede resultar agotador. Pero si le ves en una postura más majestuosa, en otras esculturas de generales o algo lo he hecho así, pues te producen serenidad, ¿no? En este caso estamos hablando de un soldado veterano, con 2 heridas en combate y es un hombre con experiencia. Entonces no puedes interpretar a un hombre alocado en ningún caso, ¿no? Porque es una persona que tiene tantos años de servicio y más en lo que eran las guerras de África, porque ha sabido sobrevivir hasta. Porque, Salva, contigo, ¿cuántas centenares de personas tienes trabajando? Yo solo. Yo trabajo conmigo mismo, yo solo, en la soledad de mi estudio. O sea, que no es un... te hago la pregunta de broma, o sea, que no es un tipo de trabajo donde tú tienes un equipo de colaboradores, donde hay 3, 5, 7 personas en distintos momentos. O sea, porque a mí personalmente me parece súper complicado llevar unos bocetos de 2 dimensiones a 3, el cómo te lo tienes que imaginar, el cómo lo tienes que trasladar, pero dices, bueno, pero es que, joder, es que está trabajando con 15 tíos, con 4 curritos allí, que le hacen todo, tú de vez en cuando vas y dices, no, cámbiame aquello, me pones lo otro aquí, no, el café por favor con otra cucharada de azúcar. O sea, no es el caso, ¿no? O sea, lo haces tú todo. Todo. Yo hago la estructura de primero. A ver, tú cuando haces una escultura, lo primero que tienes que hacer es imaginar lo que va a haber por fuera, porque yo las hago en su tamaño definitivo. Ahora mismo estoy haciendo una escultura de 3 metros de los tercios y tú ves la idea, el boceto inicial, y esa idea la trasladas a tu cerebro, por así decirlo, ¿no? Entonces, luego coges la anatomía de una persona de una estatura media, 1,72 m, 1,74 m o lo que sea, y multiplicas por la escala que quieres hacer y construyes el esqueleto. El esqueleto que tiene un ser humano, pues se hace igual en hierro. Coloco los hierros, empiezas por una base que vaya a ser lo suficientemente sólida como para aguantar el peso de la escultura en barro, que va a ser aproximadamente 1 tonelada. La escultura del legionario pesa más en barro que en bronce luego, ¿no? Porque es maciza prácticamente. Hacer la estructura en hierro, luego le pones malla de gallinero, pero todo esto sin perder de vista lo que quieres hacer después, porque no se puede salir ningún hierro por ningún sitio y todo tiene que estar medido al centímetro, multiplicado por la escala, para que la muñeca, si tiene que estar aquí sujetando el fusil, no esté aquí, o sea, tiene que estar aquí. Y el pecho no se puede salir fuera de lo que va a ser el barro. O sea, tienes que dejarlo, tienes que pensar que vas a dejar unos 4 centímetros, de 3 a 5 centímetros de margen para poner el barro. Entonces, construyo la estructura. Claro, cuando la gente ve la estructura dice, es enjuto esto, es pequeño, ¿no? Pero eso es como el esqueleto de un ser humano. Cuando una persona enferma, adelgaza y el cuerpo se queda muy delgadito. Y cuando vemos un esqueleto en un cementerio, no es nada. O sea, pues igual pasa con esto. Tienes una estructura con una altura determinada y luego una vez que lo tienes, pones crucetas de madera que van a sujetar el peso del barro, que son como lo que hace en el cuerpo humano las veces de los tendones, y empiezas a poner barro, pero pequeñas pellas de barro.
sea, yo compro el barro en lingotes, cojo un alambre, voy cortando, como aprendí con mi padre y como se ha hecho desde el Renacimiento, de los griegos, ¿no? O sea, utilizo el sistema antiguo. Yo utilizo plomadas, utilizo escuadras, las medidas espaciales las hago con metros, voy trazando mis medidas y una vez que lo tienes encajado, empiezas a poner barro y luego ya tienes que ir viendo la escultura avanzar. Y al final pues ya no ves una escultura deforme ni a medio hacer. Cada vez eso va avanzando más y por eso se van pasando los meses, porque yo con mis esculturas tardo meses. Y llega un momento en que la escultura yo ya no veo barro, veo una armadura. Ya no veo un barro, veo una guerrera, veo un cuello de camisa de un legionario o veo un bigote de verdad, o de repente digo, ¡ay va! Me está mirando, porque tienes esas sensaciones, ¿no? Cuando te identificas tanto con la escultura. Y luego hay veces que te levantas un día por la mañana, destapas y no te encuentras a gusto con la escultura, porque no es el momento, no tienes que cogerla y trabajar, porque en un día te puedes cargar el trabajo de meses, te puedes estropear. Y es lo bonito de este trabajo, y es así como se traslada todo, ¿no? ¿Corriges mucho en un trabajo o No. hay algo que no te guste? Es decir, que digo, no lo voy a hacer. Es decir, ¿has desechado cosas porque no estés a gusto o porque no te has levantado ese día con las ganas o la inspiración? Yo soy un profesional de lo mío, ¿no? Cuando he hecho una escultura personal, la he desechado si no me ha convencido, porque digo, no merece la pena, estoy perdiendo el tiempo con una cosa que bueno. Pero como soy profesional y en mi familia vivimos nada más que del arte. Mi padre era escultor también y siempre se ha vivido del arte. No ha habido otra entrada económica nada más que la escultura. Y cuando recibo un encargo, muchas veces prefiero no cobrar nada al principio. ¿Por qué? Por miedo. Porque todos tenemos miedo en nuestros trabajos y en nuestros oficios, cada uno en el suyo. Un encofrador se sube a su trabajo y tiene miedo a caerse. Un militar pues tiene miedo a lo que tiene que tener miedo. Y el escultor tiene miedo a que no le quede bien, al fracaso con tu obra, ¿no? Entonces, yo en mi caso particular, cuando acepto un encargo, no me gusta coger dinero nunca. No me gusta coger dinero hasta que me da el visto bueno el cliente. Porque si no coges dinero, siempre hay marcha atrás. Puedes coger al cliente y le puedes decir, mira, ahí está la puerta de salida y puedes salir. Me pasó en una ocasión. Lo que pasa es que el cliente reculó y dijo, no, es que tienes razón, era una tontería, ¿no? Lo que estaba pidiendo. Ahora la escultura está en ronda. Esa escultura está en ronda. Bueno, pues no me gusta coger dinero hasta que me dan el visto bueno. Una vez que me dan el visto bueno, cobro una parte de la escultura, la fundo y luego cuando la entrego, la coloco, ya cobro otra parte, ¿no? A no ser que sean trabajos muy extensos de mucho tiempo. Pero me gusta ser así para evitar ese miedo escénico. Pero, ¿por qué? Porque tienes una sensación cuando empiezas a trabajar de agobio. A mí me pasa, ¿no? Porque el trabajo artístico, me imagino que es como en la literatura, cuando escribes un libro o algo así, que te pagan y te dicen, toma, me tienes que producir un libro. Joder, ¿y qué pienso? Pues en la escultura pasa algo parecido. Es un trabajo intelectual, te tienes que liar, y como mis esculturas no parten de un boceto pequeño, no son copias. O sea, las esculturas que se ven mías luego en pequeño son reproducciones de la grande en pequeño. En todo caso, se hacen para disminuir, porque se digitalizan y se hacen en pequeño. Son reproducciones. Mis esculturas son creaciones a su tamaño definitivo. Eso lo hacía Ábalos, eso no lo hace nadie en España. Porque ahora mismo la gente lo que hace son esculturas como la que hay en Colón, que cogen la cara a una señorita, la sientan en una silla, la cierran los ojos, la escanean, la estiran con un ordenador y luego un robot te la tallan por spam.
a esa escultura se le saca un molde de silicona, sacan las piezas en resina, las juntan y tienen una escultura de plástico enorme. Pero yo no, yo trabajo pues como Miguel Ángel hizo el David. Miguel Ángel, cuando construyó el David o la Piedad, lo primero que hizo fue preparar una estructura de hierro, coger 2 modelos, fijarse en ellos, modelarlos en barro, sacar un positivo en yeso, lo que llamamos ahora escayola, un positivo en yeso, y luego, por el sistema del sacado de puntos de entonces, que se hacía en una bañera, se iba sacando la escultura y se iban sacando los puntos, se iba quitando materia, ¿no? Cuando ya se había acercado mucho a lo que quería y sabía que no podía romper ningún pliegue, ni la nariz ni nada, las zonas delicadas es lo primero que se sacaba, pues entonces ya lo hacían a ojo, pero al principio se hacía todo por puntos. Eso de que por ejemplo, que decían que Miguel Ángel hacía las esculturas en piedra directamente, no es cierto, porque si nos fijamos en todas las piezas y las esculturas de Miguel Ángel, en el David, por ejemplo, vemos los puntos marcados en la escultura. Los puntos son unos puntos de referencia que se hacen para que cuando estás tallando la piedra no te pases. Tú imagínate lo que sería tallar el David de Miguel Ángel en 5 metros 16 centímetros de altura y llegar y hacer así, ¡clas!, y romperle la nariz. Pues las canteras de Italia están llenas de esculturas sin nariz, porque se tiraría todo el trabajo, ¿no? Entonces eso es así. Yo te lo digo porque mi padre hizo, pues no sé si fueron 4.000 obras en su vida, en pequeño formato, en bronce y en piedra. Casi todo, tuvo muchísima producción en piedra, en la Costa del Sol, en Estados Unidos, y las esculturas, el sistema es ese. ¿Y en Madrid también? Y en Madrid también ¿Y tiene. algunas las han quitado? ¿Por qué? Pues a mí el otro día me regalaban un par de ellas del ayuntamiento. ¿Por qué las han quitado? Pues las han quitado porque decían que eran esculturas que estaban en zonas que no eran municipales, o sea que eran jardines privados de la empresa Urbis, cuando hizo el Niño Jesús, o hizo el Barrio de la Estrella y todo esto, y entonces no estaban protegidas por el ayuntamiento. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Porque luego te encuentras que te decapitan una escultura de tu padre y te dicen que no la va a restaurar el ayuntamiento. Últimamente una de cerca de casa. Sí, las del Niño Jesús han desaparecido. Yo ya he pedido que hay una escultura en Moratalaz, he pedido que la Plaza del Encuentro. La Plaza del Encuentro desapareció. Ahí se conserva. ¿Por qué? Sí, se conserva parte en el ayuntamiento. Pero están destrozadas, ¿no? Se la cargaron. Se la cargaron. Hay una madre con un niño. Bueno, el caso es que es triste, ¿no? Pero esas cosas pasan. Pues no, pero las hay porque en tu pueblo, en el pueblo de tu padre, por ahí siguen estando, y por Cáceres, por Plasencia siguen estando. Sí, a ver, mi padre... En el colegio de niños y abajo. Sí, en Ronda, en toda la zona de Ronda, de Sabinillas, toda la zona de Sabinillas, de la caja de ahorros de Ronda, que tenía colegios y todo eso, hay muchísima obra de él, porque él estuvo 40 años viviendo en la Costa del Sol. Sí, la verdad que sí. Falleció una semana antes de inaugurar el monumento a Blas de Lezo, mi padre. Eso fue la pena, que no lo pudo ver. Sí. Es una lástima que en el actual Hospital de la Cruz Roja al lado de Cuatro Caminos tenemos unas maravillosas obras de arte de unos osos como si fueran de gominolas a colores, o sea, muy bonitos y muy hermosean un montón. ¿Cómo lo van a comparar ustedes con esta serie de pequeñas cosillas que hace el muchacho este de vez en cuando allí perdiendo el tiempo y esta serie de cosas?